solo para reafirmar los conceptos de tipos de fragmentación y realmente qué es lo que se toma en cuenta para hacer cada una de estas fragmentaciones o tipos de fragmentaciones. ¿Van a trabajar en pares como han estado trabajando? Voy a compartir el documento y ahorita lo comparto para explicar por si tienen alguna duda. Voy a compartir pantalla. Ok. Entonces, básicamente, ¿todos ven la pantalla? Sí. Ok, gracias. Básicamente se presenta una tabla con 7 atributos y con 22 registros. Se establece que la llave principal, la clave principal de la tabla es matrícula. Y lo que hay que hacer son los 3 ejercicios referenciados en cada una de las páginas. Sí, primeramente se les pide que hagan una fragmentación horizontal y el discriminador para cada uno de los fragmentos es el grupo. ¿Cuántos grupos diferentes tienen en la tabla? Cuatro. 4, por lo tanto debería de haber 4 fragmentos y deben de establecer la información que se solicita para cada uno de los fragmentos. Por ejemplo, ¿cuál es la condición que se verifica para el fragmento 1? ¿Cuántas condiciones habría para determinar a qué fragmento corresponde cada registro? En una consulta SQL, ¿cómo sacarían los elementos del primer fragmento? Pues solo es una condición, ¿no? Que sea donde grupo sea A o B o C o D, ¿no? Ajá, son aquí directamente. Acuérdense que cuando hablamos de fragmentos horizontales, básicamente nos vamos a la estructura where de una estructura SQL normal y dependiendo de los atributos que van a discriminar o van a definir cada grupo, ahí se establece esa condición. Entonces aquí en la condición de la primera de EST-H1, la condición podría ser, porque pueden cambiar el orden, grupo igual a A. Y así hasta grupo igual a D, porque tenemos 4 diferentes valores y por lo tanto vamos a generar 4 diferentes fragmentos. Ustedes van a nombrar el nodo y la ubicación se refiere a el número de servidor en el cual se deban de colocar estos fragmentos. Vamos a considerar que tenemos una arquitectura con 4 nodos. Entonces, en este caso específico, cada uno de los fragmentos iría en cada uno de los nodos. ¿Sí? Latrículas que estarían asignadas a cada uno de los fragmentos y después cuántos registros tiene cada uno de los fragmentos. En el ejercicio 2 se les pide que se haga una fragmentación vertical y ya comentamos que la fragmentación vertical establece
nombres de campos para cada uno de los fragmentos. ¿Cuál es la única restricción que deben de cuidar? Bueno, una de las restricciones más importantes que deben de cuidar con respecto a fragmentación vertical. ¿Alguien se acuerda de eso? El atributo debe de estar en todos los fragmentos verticales. La llave principal. La llave principal. Entonces, esa es una. ¿Y cuál es la otra? La de completitud. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan de esa propiedad? ¿Se acuerdan de la propiedad de completitud? Dijimos que la unión de los campos para cada una de las particiones verticales debe ser igual a ¿qué? O dicho de otra manera, ningún atributo puede quedar aislado. O sea, por lo menos en alguna partición vertical debe de quedar cada uno de los atributos de la tabla. Entonces, cuando hacemos el merge de todos los atributos de todas las particiones verticales, como resultado debería de darnos el conjunto La tabla original, ¿no? de atributos de la tabla original. ¿Sí? Eso es importante. Y por ejemplo, aquí no se está mencionando matrícula. Dice que control escolar requiere tales campos, estadística requiere otros campos, entonces ahí deben de aplicar todas las reglas que hemos estado comentando varias veces. Y en el ejercicio 3 van a establecer una fragmentación mixta. Sí, eso quiere decir que van a fragmentar primeramente horizontal y después para cada fragmento horizontal van a elegir solo un número determinado de campos o atributos. Y nuevamente están los criterios horizontales, son las condiciones para las particiones horizontales. ¿Sí? Y eso es algo, es una regla. Siempre que hacemos fragmentación horizontal debe haber una condición. ¿Sí? Y la condición puede ser simple o la condición puede ser compuesta. ¿Alguna duda o pregunta? ¿En qué lo Aquí en trabajamos, profe? va a ser ahorita solo en el Word. Trabajo. Ok. Lo vamos a llevar a la estructura que hemos estado trabajando con nuestro diccionario de distribución y ya empezar a meter toda la parte de acceso a datos que hemos estado probando, accediendo básicamente a funciones. Sí, pero ahorita es para reforzar de alguna manera lo que hemos estado platicando y no sé si realmente no quieran participar o ha quedado muy claro. Entonces van a trabajar en pares y una vez que vayan terminando, lo comparten en el grupo general, en el sesión 18. ¿Dudas o preguntas?
¿Por qué salen aquí 8 particiones o fragmentos mixtos? Porque eran 4 y 4 y se dividió también verticalmente en dos, así que al juntarlo va a ser 8. Exactamente. Sí, o visto de otra manera, tenemos 4 fragmentos horizontales, tenemos 2 fragmentos verticales. Cuando hacemos el producto cartesiano, pues es básicamente multiplicar el rango de los dos y es 4 por 2, 8. Entonces empiecen a trabajar. Cualquier duda o pregunta la publican y la comentamos. Solo voy a cerrar el micrófono. Sí. Lo que pasa es que estaba haciendo bueno, el ejercicio y bueno, no alcancé a escuchar si dio alguna explicación sobre lo del nombre del nodo, algo muy puntual que haya dicho. Es que me surgió la duda de qué colocar en esa parte de la tabla. Ok, sí, en el nombre del nodo, para la primera fragmentación pueden ocupar como referencia el grupo al cual se están refiriendo. Por ejemplo, nodo A se está refiriendo a todos los que pertenecen al grupo A. Entonces podrían nombrarlo así, nodo A, nodo B, hasta D. ¿Sí? Y hay otro muy, muy parecido, que es ubicación del nodo. Y de hecho tiene que ver con la primera pregunta de lo último que acabo de mandar. O sea, porque una cosa es tener n fragmentos y que esos n fragmentos se repartan físicamente, hablando de una red, en m sitios en la red. ¿Sí? O m nodos en la red. Entonces la pregunta uno dice, ¿cuántos nodos, hablando de la red, se deben establecer desde su punto de vista y en base al contexto del proyecto? ¿Deben ser 2 nodos o deben ser 4 para asignar, en este caso, los fragmentos horizontales a cada uno de esos nodos? ¿Qué piensan todos? ¿O qué piensas para empezar tú, Ángel? ¿Quiénes van a consumir la información? Del campus. Ajá, hay un solo campus. ¿Quiénes van a ser? ¿Cuántos departamentos van a consumir este? Para menos para el ejercicio 2 es control escolar y estadística, ¿no? Ajá. Entonces, asumiendo que solo son esos departamentos, pudiéramos pensar que deberían de ser 2 nodos físicos los que deberíamos tener. ¿Sí? Si aparte de esos departamentos hubiera otros que van a estar consultando la estructura de las particiones horizontales, entonces ahí la decisión sería 4. Entonces, el establecer si van a ser 2 o 4 es una decisión que deben de tomar ustedes en base al contexto. O sea, no hay más información, esa es la información. Y para la primera, en matrícula solo se cuentan, al igual que número de registros. Sí. Entonces, una pregunta, profesor. Si, por ejemplo, en el ejercicio 2 nada más sean, digamos, pues 2 fragmentaciones, ¿no? Horizontales. Verticales, perdón, Sí. pero para el 1 son 4. O podría, por ejemplo, agrupar
dos fragmentaciones horizontales en un nodo Claro, para que en ambos sean dos. sí, Ok. sí. Y eso habría que describirlo en esa segunda parte del cuestionario. Ah, Y una vez que ya tengan esa segmentación o esa fragmentación, lo que viene es detallar en cómo se resolverían las consultas que están marcadas como ABC. Por ejemplo, si tenemos particiones horizontales y quiero consultar nombre, promedio, edad, ¿cómo resuelvo esa consulta en un esquema con esa fragmentación? O sea, aquí directamente, como lo hemos comentado en otras ocasiones, debería de generar cuántas subconsultas. ¿Sí se acuerdan de esa parte? dos. A ver, si tenemos 4 fragmentos horizontales y queremos sacar, o sea, le llega la solicitud a algún, vamos a suponer, control escolar, de que se quiere la lista de estudiantes, incluyendo nombre, promedio de edad, ¿cuántas subconsultas deberían de dispararse? Hablando de la fragmentación horizontal. ¿Alguien comentó algo? No lo escuchamos muy bien. 4, profesor, 4. por cada nodo. Sí, entonces a cada uno de los nodos habría que dame la lista de nombre, promedio y edad. Y ya que tengamos las 4, hacemos el merge y ya contestamos. Sí, bueno, eso hay que ver ahora qué pasa contra particiones verticales. Y luego qué pasa con una partición mixta. ¿Se generan subconsultas o es una consulta la que responde al cuestionamiento? Entonces, una vez que terminen, habría que contestar esto, 1, 2. ¿Alguna pregunta adicional? Entonces, es indistinto, ¿verdad? El nombre que le pongamos al nodo, por ejemplo, en la Sí, vertical, ya sí, ve que ocupamos dos. sí. Es como identificarlo, ¿no? Sí, es una identificación contextual. Sí, ya en la implementación ya sería otra cosa, pero ahorita es la decisión propia. Entonces, profesor, las preguntas son para cada tipo de fragmentación. Sí, por ejemplo, sí, porque acuérdense, o sea, una tabla en un esquema solo puede tener un tipo de fragmentación. Por ejemplo, decidimos que la tabla A va a ser fragmentada horizontalmente. ¿Sí? O si decidimos que va a ser fragmentada verticalmente, entonces solo va a estar la fragmentación vertical de la tabla A. Si no podemos tener de la tabla A fragmentación vertical y aparte fragmentación horizontal. En todo caso, tendríamos que hacer una mixta. Entonces, una tabla en un esquema o arquitectura solo puede tener o fragmentación vertical o fragmentación horizontal o mixta. Entonces, por eso, estas consultas habría que establecer cómo se resuelven para cada una de esas 3 fragmentaciones, que son las 3 opciones de distribución que tiene cada tabla en una arquitectura distribuida. Sí, y a veces esas se toman en cuenta para hacer la evaluación, determinar cuál es la que consume menos recursos, qué tipo de fragmentación. Por ejemplo, si un problema se resuelve utilizando los 3 tipos de fragmentación, lo que se hace es
probar consultas en los 3 tipos y ver la que consume menos recursos. Y esa es la que se toma. Entonces, por eso hay que probar las consultas en los 3 tipos de fragmentación que se están solicitando. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Ok. Entonces, de todos modos, solo cierro el micrófono. Profe, a mí me sigue quedando todavía la duda de la parte de la ubicación. Se refiere a una ubicación física, ¿no? Ahí que podríamos igual poner como un nombre de A y B. Puede ser A o B, o en este caso, si hacemos referencia a los 2 departamentos que son mencionados y que van a hacer uso de la información, podemos ponerlos así tal cual. Estadísticas es una ubicación y control escolar es otra ubicación. Ok, gracias, profe. Sí, de nada.